Y cuesta mucho trabajo también que se entienda, porque es un asunto muy polémico, separar lo que es la responsabilidad estatal de la responsabilidad federal. Entonces, me hace muy ruin que se da un hecho como este, lamentable, porque sí duele, no solo por los sacerdotes que están trabajando por los pobres, y es una iglesia progresista, sino duele cualquier asesinato, pero estos hipócritas lo primero que hacen es voltear a ver hacia nosotros y hacia mí. Y si actuamos en estricto apego a la ley y de acuerdo a nuestras responsabilidades como autoridades, que esto no es un asunto del Foro Común, que no tiene que ver con una responsabilidad del gobierno local, y no mencionan eso. Pues, Muy buenos días, presidente. Gracias por la oportunidad. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Esta semana, presidente, Bernardo Barranco, especialista en movimientos religiosos, habló que desde el sexenio de Calderón a la fecha van al menos 70 religiosos asesinados, 70 sacerdotes asesinados. De acuerdo con cifras de estudios sobre violencia contra grupos religiosos, también se presenta la extorsión, el robo a templos. Se registra que estos casos aumentaron a partir del gobierno de Calderón. En su sexenio la cifra se duplicó a 4, la violencia que hubo en el sexenio previo. Llama la atención que Calderón en sus mensajes sobre este caso no habla de las víctimas, no habla de los sacerdotes, no habla de los jóvenes, sino de la estrategia que se sigue. Llama la atención porque durante su sexenio Calderón criminalizó a las víctimas de hechos violentos, como recordar el caso de los estudiantes del TEC de Monterrey, también de los jóvenes, los adolescentes en Salvarcar, a los cuales dijo integrantes del crimen organizado, y fue increpado por la madre de estos jóvenes para que se retractara de sus palabras. Presidente, la pregunta concreta es, se está viendo el tema de los sacerdotes, particularmente que son víctimas de la violencia, cómo protegerlos y qué reflexión hacer acerca de los señalamientos que hacen personajes políticos a esta estrategia de seguridad que en su momento solo criminalizaron a las víctimas. Pues la verdad es que no hacen mella, porque es muy irracional lo que plantean. Además, están defendiendo una estrategia fracasada. ¿Qué es lo que quieren? Lo que quieren que usemos toda la fuerza del Estado, que no nos tiemble la mano y que se aplique la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Eso es la esencia del pensamiento conservador.
en esta materia. Eso es lo que llevó a Calderón a declarar la guerra. A lo que aquí hemos visto, ya no voy a seguir repitiendo, de que el mismo Moreira, siendo gobernador, cuando se establece una conversación con Calderón y Calderón le dice a estos: hay que arreglarlos. Y Moreira expresa: me diste miedo, Felipe. Pero esto es parte de un pensamiento autoritario muy fascista. Entonces, ¿qué se puede esperar de quienes se embarcaron en esa estrategia fallida? Pues que la defiendan con todo. Pero nosotros no vamos a modificar nuestra estrategia, que es opuesta a eso. Nosotros sostenemos que el ser humano no es malo por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y nosotros sí creemos en la readaptación y no pensamos que la gente no tenga más destino que ser eliminada. Si hay casos así de extremismo en violencia, es porque hay trastornos que originan la droga y otros elementos, pero el ser humano es bueno por naturaleza, nace bueno, son las circunstancias, y como decía Ortega y Gasset, si cambio mi circunstancia, cambio yo. Ese es nuestro pensamiento. Por eso la atención a los jóvenes. Ya estamos trabajando con 2.300.000 jóvenes, a los que llamaban ninis. Nos criticaban antes más y todavía de por qué estar apoyando a los jóvenes, que para qué se le daba dinero a los jóvenes, que para qué se les contrataba como aprendices. Nosotros no vamos a cambiar en eso. Pero además, hay estudios, hay pensadores, no de derecha, desde luego,
que opinan lo mismo o parecido a lo nuestro. Yo llevo años recorriendo el país, conozco los pueblos, he recogido los sentimientos de la gente. Muchos de estos opinadores nunca han convivido con el pueblo. No saben qué es vivir en una comunidad, en un pueblo. Es otro su mundo. Lo que más los vincula con la gente puede ser sus trabajadores, las trabajadoras domésticas, sus choferes, nada más. Y ni siquiera a ellos les tienen respeto. Otra cosa que no menciona el expresidente Calderón, presidente, es que este sujeto, el Chueco, el presunto responsable de este crimen atroz, pertenece o es de una célula del cártel de Sinaloa. Calderón no menciona que su secretario de Seguridad está preso en Estados Unidos, presuntamente acusado de proteger a este mismo cártel, el cártel de Sinaloa, un cártel que creció en operaciones durante su gobierno. Eso no lo menciona el expresidente. La pregunta particular, ya mencionaba, presidente, que este personaje pues tenía una vida, pues, llama la atención porque la comunidad lo conoce. Al parecer las víctimas conocían a su agresor, a su asesino. Parecía que este personaje pues tenía protección de autoridades locales. Las preguntas concretas, presidente. ¿Se está investigando a las autoridades locales allá en Chihuahua por este personaje particularmente? Y preguntarle si hay una investigación de la Fiscalía General de la República por la relación de García Luna con el cártel de Sinaloa, por esta presunta o probable protección que se dio durante el gobierno de Calderón a este cártel particularmente. Sí, hay investigaciones sobre esto último que preguntas. Y la protección de García Luna al cártel de Sinaloa en México. Sí, hay investigaciones. La vez pasada aquí se comentó y se dio un informe de las investigaciones que están abiertas. La misma Fiscalía dio a conocer sobre este asunto. Miren, en el caso de los sacerdotes asesinados, se va a hacer una investigación a fondo, porque no es nada más encontrar los cuerpos. Ya se encontraron los cuerpos, no, es ir al fondo en este caso. Y cuesta mucho trabajo también que se entienda, porque es un asunto muy polémico, separar lo que es la responsabilidad estatal de la responsabilidad federal. Entonces, me hace muy ruin que se da un hecho como este, lamentable, porque sí duele, no solo por los sacerdotes que están trabajando por los pobres, y es una iglesia progresista, sino duele cualquier asesinato, pero estos hipócritas lo primero que hacen es voltear a ver hacia nosotros y hacia mí,
Y si actuamos en estricto apego a la ley y de acuerdo a nuestras responsabilidades como autoridades, que esto no es un asunto del Foro Común, que no tiene que ver con una responsabilidad del gobierno local, y no mencionan eso. ¿Y cuánto tiempo gobernando del mismo grupo en Chihuahua? Y si hacemos un poco de historia, ¿qué no fue ese partido conservador el que hizo la alianza con Carlos Salinas? ¿Y qué no? Muchos candidatos a presidentes municipales, incluso gobernadores, se apoyaban en los grupos criminales. Que no se empezó, lo comentaba yo la vez pasada, recibiendo dinero para que cuando se ganara en el ayuntamiento se le entregara la Secretaría de Seguridad Pública, y por eso muchas policías municipales están al servicio de estos grupos. Y luego la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Obras Públicas, y luego completo el ayuntamiento. Se llegó al extremo de que ganaban elecciones presidentes municipales y al día siguiente los mandaban a llamar los jefes. Y les decían: señores, así van a ser las reglas que se tienen que cumplir. Nos tocaba a nosotros en la oposición de que había un fraude y era evidente que se habían robado las urnas, que habían falsificado las actas, y le decíamos a nuestros candidatos: hay que presentar la denuncia. Y no se presentaba porque ya estaban amenazados. Nos tocaba me acuerdo en el 88 teníamos posibilidad de ganar en varios municipios en Tabasco. Yo era candidato a gobernador, pero sobre todo teníamos la posibilidad de ganar en Nacajuca. Allí había yo trabajado como director del Centro Coordinador Indigenista Chontal, y se postuló un buen candidato y estaba la plaza llena, el cierre de campaña, y no se aparece el candidato nuestro. Lo compraron. Una semana antes de la elección. Me acuerdo en Tamaulipas, la verdad, heroicos muchos. Que
desaparecían los candidatos nuestros. Ya regresaban, pero ya no hacían campaña. Eso era lo que imperaba. Y tenía que ver con las componendas políticas que se establecían abajo. Y el caso más evidente, que no lo van a poder tapar, es el de García Luna. ¿Cómo? Porque se fue normalizando toda esa práctica y se fue pensando de que estaba muy bien. Y una relación de negocios estrecha, de poder. Entonces eso es lo que los molesta mucho y quisieran decir, no solo estamos igual, estamos peor, porque antes, para buscar manipular a la gente, me acuerdo que lo que decían era, todos son iguales. Ya cuando no tenían argumentos, porque era evidente, ¿no?, un despropósito, un acto de corrupción de un miembro famoso del bloque conservador, ya no había más que decir, sí, pero todos son iguales. Me acuerdo una conversación en una comunidad cuando empezaban las campañas. Bueno, siempre han habido campañas, ¿no?, contra nosotros, que llegan dos campesinos a una carnicería y uno a favor y otro en contra. Y el que está en contra pregunta, esto allá por el 88, le pregunta al carnicero, ¿a cómo está la carne? A 12 pesos el kilo la carne con hueso en aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Y dice, qué barbaridad, no sé dónde vamos a ir a parar. Cada vez está más cara la carne. Y le dice el simpatizante nuestro, sigue votando por el PRI. Y le contesta el otro, pero de inmediato, con agilidad. Sí, dice, ahora está cara la carne. Con ustedes ni carne habría. Eso es muy interesante, que haya debate, polémica, ¿sí? Y estos conservadores pues van a seguir, pero pues tenemos que continuar nuestro trabajo con la gente. Eso es lo que más nos debe de interesar y aplicarnos y evitar que
haya estos actos dolorosos, que nadie pierda la vida, hacer nuestro trabajo y estar todos los días